aprovechar para saludarlo a nuestro primer invitado, Fabio Pircho. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenas tardes, José Luis. Muy bien, ¿y vos? Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias por venir. Ya que nos escuchan. No, gracias a vos por la invitación y la convocatoria de siempre para este espacio. Bueno, Fabio, la idea es hoy, de alguna manera, finalizar con lo que tiene que ver con la cuestión de los duelos, ¿no es cierto?, entre los gauchos y cómo se hacían esos duelos. Exactamente. Ya el otro día hablamos un poco de cómo comienza, desde chico, con el visteo, con el dedo tiznado, con todo este tipo de cosas, hablando de un juego. O sea, en realidad, ahora lo que vamos a ver, y vamos a categorizarlo, porque todos los países tienen un arte marcial, ¿no es cierto? Y el caso del duelo vendría a ser la esgrima criolla. Para darle una categoría, es esgrima criolla, viene un poco de la descendencia española por el tipo de uso de armas blancas, o sea, más cortas, pero similares, viste que en vez de usarse los sables y ese tipo de cosas, estamos hablando que la mayoría de los duelos son a facón. Como lo dijimos, todo de más de 30 centímetros de largo. Pero, a ver, hay otras formas de hacerlo también en práctica. Se puede hacer con un cuchillo mucho más chico, con un berijero, usando el filo al revés para practicar, cosa de no cortarse. Eso es la práctica. Después, bueno, hablamos de cuál era la funcionalidad del duelo. Era marcar al contrincante. Esa marca, ¿qué buscaba? Buscaba el rostro siempre. Lo que se denomina el venteveo, el tajo en la cara. Después, hablando de todo ese tipo de tajos, ya si vamos a lo que es la parte abdominal, es el puntazo, que es el bajatripa. Ya ahí directamente estamos hablando de cosas mayores. De cosas mayores. Pero si no, el objetivo era ese, era el duelo a primera sangre. Y después están los distintos tipos de golpe que se usan, ¿no es cierto? El famoso hachazo, que es el golpe a la cabeza con el filo, o el que te valga Dios, se le dice en el duelo. Bueno, ese golpe normalmente, aparte de lastimar, no solamente desmayaba, sino lastimaba. Después está el planazo, que era con la parte plana del cuchillo, golpear en la frente para disuadir al contrincante y desestabilizarlo, bueno, que ahí normalmente terminaba la cosa. También estamos hablando de que en los elementos que se usaban, aparte del facón o de la daga, los otros elementos de defensa, porque valía todo, o sea, no tenía una regla general, sino la regla era que no se metía nadie, por eso se abran cancha, eso era el lugar, el espacio, la cancha, donde se manejaba el duelo, se sacaba las espuelas, por supuesto, y hasta valía tirarle tierra con el cuchillo desde el piso a los ojos del contrincante. El tema valía todo. Después hablamos de cómo parar el golpe, el poncho enrollado en el antebrazo, contrario, entonces con eso se paraba el golpe. El flecazo tiraba al ojo, no pegarle, sino lo que hacía es tirar el flecazo cerca de la vista, cosa que distraía al contrincante, y eso lo desestabilizaba para poder entrarle con el cuchillo. Bueno, todo ese tipo de artilugios, incluso se usó el rebenque como segunda defensa, digamos, en la mano, que era en forma de talero, o sea, usado por el mango y la lonja apretada sobre la mano, que también servía para asestar un golpe sobre la frente del contrincante, parar algún hachazo. Y otra cosa también que se usaba era en la distracción, el avance y el retroceso en el duelo era hacer pisar el poncho al contrario. Entonces, ¿qué pasaba? Si pisaba el poncho, le pegaba el tirón en la pisada del poncho, ¿y qué pasa? Cuando te pegan un tirón con el poncho debajo del pie, caía. Y ahí, bueno, ahí podía pasar dos cosas. O terminaba ahí con la sumisión o rendición, como decimos, o podía dejar a alguien en el camino. Pero normalmente el duelo en realidad, ya salvo que venía con algo de arrastre, era más que nada
una diversión a primera sangre. Pero, bueno, a veces un corte con la adrenalina y la efervescencia del momento llevan a otro tipo de acciones y bueno, termina como hemos visto muchos duelos con la muerte de uno o dos contrincantes. No hay muchas opciones. Y después, como nosotros habíamos visto en un momento los distintos tipos de cuchillos, estamos hablando de facones caroneros, que era el que iba entre las caronas del recado, pero se sacaba de arriba. Y ya tenía un largo bastante importante, de 45 centímetros para arriba, inclusive hasta de 80 había. Ese se usaba en la pelea de a caballo. O sea, cuando hubo que pelear en lo que fueron los gauchos, en la frontera, no tenía muchas otras más cosas que lo que era un facón caronero. Después aparecieron algunos con los sables en los fortines, las boleadoras. Y también podemos ver que con las boleadoras se producía un enfrentamiento, porque ¿qué pasa? Al usarse la bota de potro de medio pie, se calzaba una de las bolas, de las tres, en el dedo, entre el dedo gordo y el siguiente del pie, y con las otras dos restantes se usaba para pegar el bolazo, lo que se llamaba, por eso a veces hablamos del sobrenombre de indio malo, porque son 2 palabras y 3 bolazos. Bueno, la bola también existió, la boleadora, en el duelo. En caso de que no se hiciera con cuchillo, en el caso de pelea con el indio peleaba a bolazo, no peleaba con el cuchillo. Entonces, bueno, también es otra de las armas que podemos decir que se usaron, porque en el ejército de Güemes, los infernales de Güemes, ¿qué hacían contra los realistas? Era una lluvia boleadora que tiraban. Calculá que 100 personas con 2 o 3 juegos de boleadora, el revuelo que se arma en el aire y el arma que se constituye, porque esa bola tirada, con la velocidad que va, alguien le pega seguro. Y un bolazo es terminal. Por eso te digo que es tan peligrosa la bola como el cuchillo, porque de acuerdo a la distancia y cómo esté, puede producir un efecto no. Lo que hace el cuchillo es alargar y extender el largo del brazo. Entonces, bueno, ahí estamos más o menos en que se pueden usar muchas cosas. En la pelea se usaban muchas cosas. Lo que no se usaba, como dijimos, lo primero que sacaban las espuelas. ¿Por qué? Las espuelas eran grandes y ¿qué pasaba? En una reculada, con la misma espuela se trababa. Entonces eso era una parte, digamos, no había ningún tipo de ley, pero digamos de la ley del duelo. Quitarse las espuelas, facón en mano, y la defensa, ya te digo, podía ser atajar con el poncho o con el rebenque. Las reglas no existía ninguna, así que valía todo, como te dije, hasta tirar tierra con el cuchillo desde el suelo, porque siempre se buscaba un espacio limpio para hacer el enfrentamiento, que es lo que se llamaba cancha, como dijimos. Entonces ahí más o menos tendríamos completo el tema de cómo fueron los duelos. No podemos hablar acá de lo que pasó en lo que se pasaba en las elecciones, cuando hubo las elecciones, acá de la pulpería de Olazo hasta el atrio de la iglesia acá de nuestra, que la tenemos acá a nuestras espaldas. Se produjo el enfrentamiento entre el teniente Leguizamón y Moreira, y fueron peleando hasta el atrio de la iglesia, en el cual se produce la muerte del teniente alcalde. Todos, a ver, siempre hablamos que eran de la misma categoría, no eran peleas entre improvisados y gente profesional, no, eran toda gente que en realidad tenía sus mentas, o sea que tenían su fama con el cuchillo, no era que venían y a un, digamos, a un pobre desgraciado que pasaba por ahí lo peleaban, no, esta gente se enfrentaba con gente de su categoría, no había un enfrentamiento en desigualdad de condiciones, por eso eran los duelos esos de muerte, eso no había mucha... Fabio, para cerrar, ¿no? No siendo Moreira, que es el caso que mayormente todos conocemos acá, o conocemos, ¿no es cierto?, en la zona, y tampoco para irnos muy cerca al siglo XX, o a principios del siglo XX, con los duelos políticos y todo lo demás. Pero ¿qué otros duelos tenés vos conocimiento de la época gaucha, digamos, o de las tradiciones, que hayan sido importantes o relevantes? Y acá tenemos que en realidad no fueron duelos, pero sí fueron, hablando de elecciones siempre, en el 14 se dio un Sol de Mayo.
En Sol de Mayo hubo 7 muertes en la pulpería. Trancaron las puertas. En 1914, sí, exacto. 7 muertos en Sol de Mayo. En Sol de Mayo. Tenemos acá. Y ahí hubo tiros, hubo puñaladas, e inclusive se mataron entre hermanos sin saber. Por eso te digo que fue algo que tenemos poco conocimiento de acá, pero lo tenemos acá a 20 kilómetros. Hablando de cosas emblemáticas que pasaron y no hace mucho. Estamos hablando que no hace un poquito más de 100 años. Sí, ¿cuántas cosas son las que no sabemos, no? Por eso te digo, fíjate, y después, a ver, esto estamos hablando de los que se saben. Habrá habido un montón de los cuales no sabemos y han pasado, porque, a ver, no había estadísticas y todo. Aparte, si vos ves los expedientes policiales de la época, eran todos iguales. O sea, lo que se le veían los ojos nada más. El dibujo que hacían era la cara, eran los ojos, el pelo y la barba. No había, o sea, eran todos iguales. No había una diferenciación de personas. Simplemente vos los mirabas, eran todos iguales. Así que no había como hoy que tenés muchas diferencias faciales. No, era todo igual porque el rostro estaba cubierto por la barba y eso. Pero bueno, ese duelo entre comillas es una parte importante de nuestra historia. Y bueno, produjo 7 muertes por un tema de elecciones y no estamos hablando de 118 años. No estamos hablando de una locura. Acá cerca. Acá cerquita. Y en los dos sentidos, en los kilómetros y en los Claro, años. cerca de todo. Gracias. No, por favor. Hasta el otro José Luis. viernes. Gracias a vos. Muy bien, así pasaba entonces.